Buenas tardes a todos. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial, quinto semestre Grupo B, del Instituto Tecnológico Superior de Zacapuastla. El día de hoy les mostraremos una encuesta sobre medidas preventivas ante el COVID-19, de la materia de taller de investigación, impartida por el Dr. Erwin García Hernández. La investigación es un proceso intelectual y experimental que comprende un conjunto de métodos aplicados de modo sistematizado con la finalidad de indagar sobre un asunto o tema, así como de ampliar o desarrollar su conocimiento, sea este de interés científico, humanístico, social o tecnológico. La investigación puede ser muy diversa y variada, pero en líneas generales se rige por la exigencia de una rigurosidad y una objetividad mínima. ¿Qué se necesita para hacer una investigación? Se necesitan técnicas de recolección de datos. Se entiende como el conjunto de reglas y procedimientos que le permiten al investigador establecer la relación con el objetivo o sujeto de la investigación. El estudio de campo requiere un contacto directo con los individuos en un medio natural, mientras que los estudios de encuesta se ocupan de personas numerosas y dispersas. A continuación, estas son las 5 principales técnicas de recolección de datos: la entrevista, la encuesta, la observación, el estudio de campo y los diagramas de flujo. La encuesta es una herramienta de investigación cuyo objetivo es la obtención y recopilación de datos mediante un cuestionario. Dicho cuestionario debe ser realizado previamente enfocándose hacia un punto, para que de esta manera los datos resultantes puedan ser analizados y comprendidos por el investigador. Para realizar una encuesta hay que tener un cuestionario base. Los cuestionarios proporcionan una alternativa muy útil para la entrevista. Sin embargo, existen ciertas características que pueden ser apropiadas en algunas situaciones e inapropiadas en otras. Al igual que las entrevistas, deben diseñarse cuidadosamente para una máxima efectividad. Existen dos formas de cuestionarios para recabar datos: cuestionarios abiertos y cerrados, y se aplican dependiendo de si los analistas conocen de antemano las posibles respuestas de las preguntas y pueden incluirlas. Con frecuencia se utilizan ambas formas en los estudios de sistemas. La estructura del cuestionario. Este se basa principalmente en el periodo de cooperación, preguntas referidas a las variables objetivo de la investigación, preguntas referidas a los datos de clasificación y preguntas referidas a los datos de identificación. Ejemplo: debido a la pandemia que se está cruzando en la actualidad, se decidió realizar una encuesta acerca de los hábitos de higiene y medidas preventivas contra el COVID-19. Basados en los resultados finales obtenidos, presentamos a continuación nuestras conclusiones. En la pregunta 1 dice si conoce las medidas para evitar contagios de COVID-19 y que mencionen al menos 3. La mayoría de los individuos describieron el uso del cubrebocas, el lavado de manos y la sana distancia. La segunda pregunta dice: personalmente y a nivel familiar, ¿siguen las medidas de prevención adecuadas ante la pandemia que se está viviendo? 74.2% de las personas dijeron que sí, mientras que el 19.4% dijeron que a veces, mientras el espacio en verde es el otro por ciento de las personas que dijeron que sí. La siguiente pregunta fue: ¿cuál es el medio de comunicación más fidedigno que proporciona información para prevenir contagios? Las opciones fueron la televisión, el radio y el internet. El 48.4% de las personas dijeron que todas las anteriores, mientras que el 12.9% dijeron que el internet. La siguiente pregunta fue: ¿cuántas veces te lavas las manos al día? Los individuos encuestados se mencionan que se lavan entre 4 y 10 veces al día. ¿Cuál es la distancia recomendada que debe de haber entre las personas para evitar un posible contagio? Varias posibles respuestas que se dieron a conocer al público
1 metro, 1.5 metros, 3 metros 50 centímetros. Y el 80.6% de las personas optó por 1.5 metros, mientras que tan solo el 12% de las personas optó por la tercera opción de 3 metros y tan solo un 6.5% de las personas optó por la primera opción, que fue de 1 metro. Siguiente pregunta. De acuerdo a tu punto de vista, ¿por qué crees que los niños y adultos mayores son grupos más vulnerables ante el COVID-19? La mayoría de las personas mencionó que el sistema inmunológico de los adultos mayores y los niños no está capacitado para soportar este tipo de enfermedades, dado que los adultos mayores no tienen la misma capacidad de resistencia que los jóvenes y los niños no están desarrollando ampliamente su sistema inmunológico. Siguiente pregunta. ¿Crees que el termómetro digital te mata las neuronas? Todos sin excepción dijeron que no, dado que la única función que tiene el termómetro digital es medir mediante datos la cantidad de temperatura que existe en tu cuerpo. La última pregunta nos dice, si en determinado momento se llegara a suspender la cuarentena, ¿piensas que las medidas de prevención se seguirán acatando de la misma manera? El 61.3% de las personas encuestadas nos dijo que no, que fue una gran mayoría, y el 38.7% nos dijo que sí. Esto en base a la experiencia de cada persona. Y esto nos lleva a concluir generalmente que, aunado a las acciones que el sector salud realiza, la población juega un papel importante para reducir la probabilidad de exposición y transmisión del virus. Por ello debemos realizar las medidas de higiene personal y del entorno. De ahí la importancia de que todas las personas conviertan en hábito los medios que comprenden sencillos procedimientos de higiene, tanto personales como del entorno, los cuales comúnmente se realizan en los diferentes lugares donde se desarrollan sus actividades cotidianas. Esto depende de cada persona, de cada individuo y de la manera en la que quiera cuidarse.